sesión de clase de la presente semana es el aparato reproductor femenino. Y como tenemos acá, el aparato reproductor femenino se divide en tres partes. La vulva, que es el órgano genital externo, las glándulas anexas y los órganos genitales internos. Esta vulva o genital externo es el que nosotros tenemos acá en el dibujo y que equivocadamente muchas veces me ha sucedido cuando le pregunto al estudiante ¿cómo se llama tu genital externo? La respuesta que recibo es vagina, y ese es un error. Lo que se observa es la vulva, es el genital externo. Luego están las glándulas anexas que se han mencionado ahí y los órganos genitales internos, que son la vagina, como puedes observar es un conducto. Luego tenemos el útero, el órgano llamado útero, luego las trompas de falopio y los ovarios. Entonces, eso vienen a ser los genitales internos. Lo tenemos acá. El genital externo es la vulva. Las glándulas anexas, que son tres: las glándulas uretrales, la glándula de Skene y la glándula de Bartolini. Y los órganos genitales, que son cuatro. Lo repetimos acá: la vagina, 1, el útero, 2, las trompas de falopio, 3 y el ovario, 4. Ahora, cada uno de estos órganos genitales internos tiene un nombre funcional. A la vagina le llaman el órgano de la copulación, porque va a albergar el pene ingresa por este conducto vaginal en el proceso del coito sexual. Al útero se le llama el órgano de la gestación y el parto. Una vez que el óvulo es fecundado, se anida en la cavidad interna del útero, específicamente en su capa interna llamada endometrio. Ahí comienza a desarrollar, ahí se va gestando la formación del nuevo ser, y cuando concluye el proceso de embarazo, los 9 meses, este útero se contrae avisando a la mujer parturienta que llegó el momento de parir al hijo. Y por eso le llaman el órgano de la gestación, gesta el desarrollo del nuevo ser, y del parto se contrae para favorecer la salida fetal. A la trompa de falopio se le llama el órgano de la fecundación. En estas trompas de falopio es donde se va a encontrar el espermatozoide con el óvulo, se van a unir en el proceso llamado fecundación, se forma el huevo cigote que luego irá con dirección a la cavidad uterina. Y al ovario le llaman el órgano de la ovulación, porque este ovario cada 28 o 30 días va a expulsar, dicen las referencias bibliográficas, va a expulsar el óvulo. Ese es otro error. Lo que expulsan los ovarios no es el óvulo, sino es el ovocito secundario. Entonces esto lo vamos a detallar más luego. Ahora bien, entonces hasta ahí entendemos cuál es la conformación que tiene el aparato reproductor femenino: el órgano genital externo, la vulva, las glándulas anexas y luego los órganos genitales internos. Explicamos lo que está referido a la vulva, que es el órgano genital externo. Hace un momento hemos dicho, el genital externo o vulva se caracteriza porque está constituido por 5 grupos de estructuras: el monte de Venus, 1, los labios mayores, 2, los labios menores, 3, el clítoris, 4, y el vestíbulo vulvar, 5. Son 5 estructuras que están presentes en la vulva o genital externo. Entonces vamos a valernos de este dibujo para comprender bien lo que está referido a la vulva o genital externo. ¿Qué vendría a ser la vulva?
un conjunto de órganos genitales externos situados delante y debajo del pubis, en la región llamada pudenda. ¿Por qué le pusieron a esta zona región pudenda? Porque es la región del pudor. Es la región donde nosotros sentimos vergüenza de mostrarnos los genitales externos. De ahí el nombre de región pudenda. Entonces, en el dibujo determinamos esas 5 estructuras. Aquí tenemos el monte de Venus, 1, el clítoris, 2, los labios mayores, 3, los labios menores, 4, y el vestíbulo, que viene a ser el espacio interlabial, el espacio que se encuentra entre los labios. Explicamos el monte de Venus. ¿Qué vendría a ser el monte de Venus? Una eminencia redonda y prominente, situada delante de la sínfisis púbica, constituida por una gruesa capa de tejido adiposo o grasa, cubierto de piel, y donde se encuentran abundantes glándulas sudoríparas que secretan sudor y glándulas sebáceas que secretan grasa. Y tiene la característica de presentar una forma triangular. Y se dice, esa abundancia de tejido graso que presenta, lo que le da ese aspecto prominente, cumple una función. Va a amortiguar el pubis en el momento de realizarse el coito sexual y la etapa de los movimientos del coito. Ahora, como te dije en la clase anterior, cada término nuevo que nosotros vamos estableciendo, vamos a explicarlo. Se dice, el monte de Venus se encuentra delante de la sínfisis púbica. Entonces, acá tenemos los huesos de la cadera. Estos son los huesos de la cadera. Este es un hueso ilíaco, Este es otro hueso ilíaco, y hacia la parte posterior el hueso sacro, que pertenece a la columna vertebral. Esos 3 huesos forman la pelvis o cadera. Este hueso ilíaco tiene 3 partes: el ilium, el isquion y el pubis. Y como acá se articulan las 2 porciones púbicas de los huesos ilíacos, a esto se le ha dado el nombre de sínfisis púbica. Significa de que la sínfisis púbica está hacia adelante, y delante de esta sínfisis púbica se localiza el monte de Venus. Comprendido entonces qué viene a ser la sínfisis púbica. ¿Y por qué le pusieron monte de Venus? Monte porque es una parte prominente. Y de Venus porque tú sabes, Venus es la diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad y de la fertilidad. Y es porque cuando nosotros los varones vemos a una mujer desnuda, lo único que le observamos de su aparato reproductor es el monte de Venus. Y ese monte de Venus es capaz de despertarnos en nosotros el apetito sexual. Es un estímulo para desarrollar el apetito sexual. Entonces, de ahí que se le haya dado el nombre de monte de Venus. Y Venus es la diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad, de la fertilidad, de acuerdo a la mitología romana. Porque de acuerdo a la mitología griega, el equivalente a la diosa Venus es la diosa Afrodita. Entonces ya sabemos por qué a esta parte del cuerpo humano le pusieron el monte de Venus. Ahora explicamos lo que está referido a los labios mayores. Los labios mayores, ¿qué vendrían a ser? Los labios mayores vendrían a ser repliegues de piel. Son repliegues de piel gruesos, elevados,
grandes, adiposos. ¿Dónde se van a unir? Estos dos labios mayores se van a unir hacia la parte superior en el monte de Venus. La piel de la cara externa de los labios mayores es gruesa, tiene un color oscuro debido a las pigmentaciones, poseen vellos, poseen glándulas sudoríparas y la piel de la cara interna, en cambio, se caracteriza porque es delgada, fina y carece de vellos. Estos labios mayores de la vulva genital son homólogos de las bolsas escrotales o escrotos del hombre. Entonces ya estamos iniciando homologías que existen entre el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y dos órganos son homólogos cuando tienen similar estructura anatómica o tienen similar funcionalidad. Y en este caso establecemos que hay similitud en la estructura anatómica. Luego tenemos los labios menores, dos labios menores. Estos labios menores también reciben el nombre de ninfas o labios internos. ¿Y qué vendrían a ser? Dos repliegues de piel, pero más pequeños, más delgados, de un color rosado, pero que tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que presentan la forma de una cresta de gallo, carecen de pelos, pero poseen cantidad de glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Y su cara externa es pigmentada, pero la cara interna tiene una coloración rosada y generalmente permanece húmeda. Tercera estructura, clítoris. Este clítoris, ¿qué vendría a ser? El órgano eréctil. Es el órgano eréctil. Está situado en la parte superior y anterior de la vulva. Y se caracteriza porque está constituido por dos cuerpos cavernosos y un glande cubierto por prepucio. Recuerda, clase anterior, ¿cuál es la conformación anatómica del pene? Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. ¿Y para qué le servían los cuerpos cavernosos? Para que cuando el hombre se excitara, esos cuerpos cavernosos se llenaran con sangre y determinaran la erección del pene. En el clítoris sucede lo mismo. El clítoris tiene dos cuerpos cavernosos que cuando la mujer está excitada se llenan con sangre y determinan, y en este caso, la erección del clítoris. ¿Qué más tenía el pene? Un glande o cabeza. El clítoris también lo tiene. ¿Con qué estaba recubierto en el hombre el glande o cabeza del pene? Con una piel llamada prepucio. En el clítoris también sucede eso. Y entonces, como vemos que existe mucha semejanza anatómica entre el pene del hombre y el clítoris de la mujer, al clítoris se le considera homólogo del pene del hombre. Segunda homología. Luego hablamos de la quinta estructura, el vestíbulo vulvar. Es una región triangular, situada entre los labios menores, por detrás y debajo del clítoris, y delante y arriba del orificio vaginal. Detrás del clítoris, debajo del clítoris, pero delante y arriba del orificio vaginal. Este vestíbulo tiene la característica siguiente. En este espacio llamado vestíbulo o espacio interlabial van a desembocar el meato urinario, llamado también introito uretral, que es el orificio terminal de la uretra por donde se va a eliminar la orina en el proceso de la micción. Luego tenemos el orificio vaginal o introito vaginal,
que es el orificio por donde la mujer va a expulsar el menstruo, el líquido menstrual, por donde la mujer periódicamente elimina el moco cervical. Por cuando realice un proceso de embarazo, va a salir el feto en el momento del parto. Y finalmente por ahí también va a salir la placenta en el proceso del alumbramiento. Además van a desembocar a nivel del meato urinario las glándulas de Skene o glándulas periuretrales, y a nivel del orificio vaginal las glándulas de Bartholin o glándulas paravaginales. Entonces, esa es la característica que presenta el vestíbulo. Te vuelvo a repetir, en el vestíbulo desembocan 1. el meato urinario, 2. el orificio vaginal, 3. la glándula de Skene y 4. la glándula de Bartholin. Vamos a hacer una retroalimentación sobre la homología que existe entre los órganos reproductores del hombre y de la mujer. Aquí tenemos un cuadro donde establecemos la homología entre los órganos reproductores del hombre y de la mujer. Hace un momento te he explicado, de repente no hemos captado bien la idea, y entonces establecemos que entre el aparato reproductor del hombre y la mujer existen 4 homologías. Una es el pene en el hombre. ¿Cuál es su homólogo en una mujer? El clítoris, que también recibe el nombre de falso pene. La segunda homología, las bolsas escrotales o escrotos. Es homólogo de los labios mayores de la vulva de la mujer. La tercera homología es la próstata del hombre con la glándula de Skene o periuretral de la mujer. Y la cuarta homología es la glándula de Cooper o bulbo uretral en el hombre, que es homólogo de la glándula de Bartholin o glándula paravaginal. Explicamos el porqué de esta homología. Habíamos dicho, el pene o falo del hombre presenta 2 cuerpos cavernosos, un glande o cabeza y un cubierto por una piel llamada prepucio. Acabamos de explicar, el clítoris de una mujer también tiene 2 cuerpos cavernosos, un glande y un prepucio. Esos cuerpos cavernosos se llenan con sangre cuando el hombre y la mujer se excitan, y entonces determina la erección del pene en el hombre y la erección del clítoris en la mujer. Primera homología. Segunda homología. ¿Por qué las bolsas escrotales o escrotos son homólogos de los labios mayores de la vulva? Ambos tienen la característica de ser rugosos, pigmentados, gruesos, tienen un color ligeramente oscuro, presentan glándulas sudoríparas, presentan glándulas sebáceas, pero fundamentalmente cumplen una función protectora. ¿Quién envuelve y protege al testículo? Las bolsas escrotales o escrotos. Si la mujer cerrara las piernas, ¿quién protege las estructuras vulvares? Los labios mayores. Entonces vemos que además de tener una homología en su estructura anatómica, también tienen una homología funcional. Y la forma como tenemos que visualizar la vulva o genital externo, se le llama el estudio de la vulva en una posición ginecológica, o es la posición clásica para que la mujer realice el parto. Explicamos la tercera homología. ¿Recuerdas? El líquido prostático tenía una característica. Si tú recuerdas, activaba los espermatozoides, neutralizaba el pH vaginal, pero le daba el olor característico al semen. Esta glándula de Skene o periuretral, como lo observamos en ambos dibujos, ¿a dónde va a desembocar? Va a desembocar a nivel del orificio
llamado meato urinario o introito uretral. Eso explica lo siguiente: cuando una mujer va a miccionar, siempre lleva papel higiénico, porque al eliminar la orina por este meato urinario va a mantenerse gotas que son residuos de la orina que van a aflorar hacia el vestíbulo vulvar, además de la secreción que realiza la glándula de Skene. Esta glándula de Skene secreta un líquido más los residuos de orina, hace que se mantenga humedad y entonces la mujer se ve obligada a tener que utilizar papel higiénico para secar esa humedad que queda. Ese problema no lo tienen los hombres. Sacuden el pene y luego el residuo de orina queda eliminado. Y esto significa que al quedar esa humedad, la mujer permanentemente está con las piernas cerradas y entonces eso comienza a tener un olor característico de la vulva, lo que obliga a una mujer a tener que realizarse la higiene vulvar todos los días, porque toda mujer sabe que si no lo hace, entonces va a despedir un olor desagradable. ¿Quién le da el olor al semen? La próstata. ¿Y quién le da el olor a la vulva? La glándula de Skene o periuretral. La cuarta homología. Recuerda, en el hombre la glándula de Cooper o glándula vulvo-uretral tenía la función de lubricar la uretra para facilitar la salida de los espermatozoides y del semen. Eso significa entonces que cumplía una función lubricante. La glándula de Bartholin o paravaginal, llamada también vestibular, se caracteriza por lo siguiente. Este es el orificio vaginal y estas son las glándulas de Bartholin. Y la secreción lubricante de estas glándulas va orientada hacia el orificio vaginal. Hacia el orificio vaginal. Eso significa que cuando la mujer se excita y se predispone para realizar el coito sexual, estas glándulas de Bartholin trabajan en forma automática y entonces humedecen y lubrican el orificio vaginal, de tal manera que cuando el hombre introduce el pene, entonces a la mujer le resulta un coito placentero y no un coito doloroso. Si no quedó claro. Cuando una mujer va a ser violada, el violador la golpea, la amenaza. Ella en ese momento vive un momento de temor, de miedo, de pánico. Y entonces esta glándula de Bartholin no trabaja. Al no trabajar, este orificio vaginal permanece seco. Al violador no le importa. Al final introduce el pene y consume la violación. Y entonces este orificio queda lacerado, queda herido, queda sangrante. Y por eso cuando una mujer denuncia al violador, entonces ¿a dónde la derivan? Al médico legista. Y el médico legista, ¿qué va a hacer? Va a visualizar este orificio vaginal y entonces va a comprobar si esa mujer ha sido violada. Se le tomarán las fotos, que es la prueba para denunciar al violador. Eso significa de que esta glándula de Bartholin trabajan en forma automática cuando la mujer se excita y quiere participar del coito sexual. Entonces, ¿qué función cumplen la glándula de Bartholin? Una función lubricante. Lubrica el orificio vaginal. ¿Y qué función cumple la glándula de Cooper o bulbo uretral? Una función lubricante. Lubrica la uretra para favorecer la salida del semen. Ahí tenemos la cuarta homología. La otra particularidad de este orificio vaginal es que allí se encuentra una membrana elástica, pero que es muy vascularizada, llamada himen. Y ese himen, cuando está presente y está intacto, entonces determina la virginidad de la mujer. Y cuando ese himen se rasga, se desgarra, entonces determina la desfloración de la mujer. Pero sucede lo siguiente: esa desfloración es cuando el himen se rasga o se rompe por la penetración del pene al iniciar un coito sexual. Pero muchas mujeres han perdido el himen
por una situación que no tiene nada que ver con el coito sexual. Algunas gimnastas, por ejemplo, han roto el himen cuando han realizado la abertura de piernas en ángulo de 180 grados. Y otras lo han perdido cuando manejando bicicleta han tenido la mala suerte de chocar con la bicicleta. ¿Y qué sucede? Que su vulva coincide con la punta del asiento. Igualmente han terminado con el himen roto y sangrante. Entonces, esa es la particularidad que tiene el orificio vaginal, que en su entrada se encuentra esta membrana vascularizada llamada himen. Algunos tienen la idea equivocada de pensar de que una mujer es virgen porque el himen cubre y cierra totalmente el orificio vaginal. Eso no podría darse. ¿Y por qué, profesor, no podría ser así? Porque hace un momento te expliqué. ¿Qué va a salir por el orificio vaginal en una mujer virgen? Su líquido menstrual, el menstruo, y periódicamente el moco cervical. De tal manera que ahí tenemos en forma clara cuál es la homología que se presenta entre el aparato reproductor del hombre y de la mujer. Explicamos ahora sobre los órganos genitales internos. Hace un momento hemos establecido, existen 4 órganos genitales internos: la vagina, el útero, las trompas de falopio y el ovario. 4 órganos genitales. Comenzamos por explicar las características que presenta la vagina. ¿Qué se dice que es la vagina? Se dice que es un conducto que se extiende desde la vulva hasta el cuello uterino. Tenemos acá el dibujo. Hemos aprendido, este genital externo se llama vulva. Y entonces comprende desde la vulva hasta, como podemos observar allí, hasta el cuello uterino. Entonces, este vendría a ser la vagina. Comprende desde la vulva hasta el cuello uterino. ¿Qué forma le vemos? Que tiene una forma tubular y alargada. ¿Cómo se le denomina? Órgano de la copulación. ¿Por qué? Porque por allí ingresa el pene en el momento del coito sexual. Esta vagina en una mujer adulta tiene una medida de 9 a 12 centímetros de longitud. 9 a 12 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de ancho. Tiene 2 orificios. El que se encuentra hacia la parte externa viene a ser el orificio vulvovaginal, que vendría a ser este. El orificio vaginal o vulvovaginal, porque es el orificio vaginal que se encuentra en la vulva genital. Entonces, el orificio externo se llama orificio vulvovaginal. Y el orificio interno, este orificio interno es el que va a abrazar el cuello del útero. La pared vaginal se caracteriza porque presenta 3 capas. Tenemos acá la capa externa llamada capa o túnica adventicia. Luego tenemos la capa media, que es una capa muscular, y la capa interna, que es una capa mucosa. Esta capa externa, llamada capa o túnica adventicia, está compuesta por un tejido fibroelástico, lo que le permite que pueda tener la capacidad de ser elástica, de ser extensible y de poder dilatarse. Hace un momento te dije, ¿cuánto mide la vagina en una mujer? De 9 a 12 centímetros. Y hemos aprendido en clase anterior, ¿y cuánto mide el pene erecto de un hombre? De 15 a 17 centímetros. Y entonces, ¿cómo podría introducirse un pene de 15 a 17 centímetros dentro de una vagina de 9 a 12 centímetros? Y es porque la vagina tiene esa túnica adventicia que se caracteriza por ser elástica y extensible y poder albergar un pene de mayor longitud.
La segunda capa viene a ser la capa muscular. Esta capa muscular se caracteriza porque está constituida por músculos lisos. Y la tercera capa es la capa interna llamada capa mucosa. Presenta pliegues, o sea, no tiene una superficie lisa. Presenta pliegues, contiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que va a ayudar a la abrasión en el momento del coito sexual. El tener esos pliegues justamente le permite poder extenderse y albergar un pene de mayor tamaño. La mucosa vaginal carece de glándulas, es rico en glucógeno y además posee la flora bacteriana conformada por el bacilo de Dodderlein. Ese es su nombre común, porque su nombre científico es Lactobacillus acidophilus, pero más lo conocemos como el bacilo de Dodderlein, que tiene la propiedad de convertir el glucógeno en ácido láctico y establecer entonces un pH vaginal de 3,5 a 4,2, que es una estructura sumamente ácida. Por eso se te explicaba en la clase anterior, cuando llega el semen, esa acidez vaginal podría matar a los espermatozoides. Felizmente que el líquido prostático neutraliza esa acidez. De todo esto podemos establecer entonces cuáles son las funciones que cumple la vagina. La primera función es receptáculo del pene del hombre en el momento de realizar el coito sexual. Segunda función, da paso al flujo menstrual. Tercera función, permite el descenso del moco cervical. Cuarta función, permite la salida del feto en el momento del parto. Y quinta función, permite la salida de la placenta en el momento del alumbramiento. Ahora hablamos sobre el útero. Este útero, ¿dónde se va a localizar? Se dice, se localiza en el hipogastrio, detrás de la vejiga y delante del recto. Entendamos el primer término que es nuevo para nosotros. Existen regiones abdominales. Esto se llama epigastrio. En el centro donde está tu ombligo se llama mesogastrio. Y debajo donde está tu pelvis se llama hipogastrio. Entonces el útero se localiza en esta región llamada hipogastrio. Se encuentra detrás de la vejiga, pero está delante del recto. Y es importante que tú sepas que está detrás de la vejiga. Esto te enseña lo siguiente. Cuando una mujer entra en estado de preñez o embarazo, ese útero se dilata y crece conforme va desarrollando el nuevo ser dentro del vientre materno. Y entonces, al crecer el útero, ¿qué está aplastando hacia adelante? La vejiga. Y eso explica por qué una mujer cuando está en 6-7 meses de embarazo, micciona con mucha frecuencia, pero elimina poca orina. Y la mujer que ignora lo que estoy explicando en este momento piensa que se está enfermando de los riñones, porque orina cada instante y orina muy poquito. Y es simplemente que este útero crecido aplasta la vejiga y no deje que almacene la cantidad de orina que normalmente se almacena. Entonces, ese es un conocimiento que tenemos que aprender. Entonces ya entendemos por qué el útero se encuentra en el hipogastrio, está detrás de la vejiga, pero está delante del recto. ¿Cuánto mide este útero? Mide de 7 a 8 centímetros de longitud por 5 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Y 2,5 centímetros de grosor. Como ustedes pueden observar, tiene la forma de un cono o la forma de una pera. Y va a presentar
3 porciones. Presenta 3 porciones. Esta porción que estoy señalando se llama cuerpo. Es la porción más desarrollada, como lo puede visualizar y comprobar. Representa el 2/3 del útero. Es la parte también superior y también móvil, ya que debe dilatarse durante el proceso de la gestación. Y se va a comunicar, como lo podemos acá observar, esta porción llamada cuerpo del útero se va a comunicar con las trompas de falopio. La segunda porción es esta que señalamos ahora acá, llamada istmo. Es la porción más estrecha que está situada entre el cuerpo y el cuello uterino. El istmo está situado entre el cuerpo y el cuello uterino. Y la tercera porción se llama cuello uterino o cervix. Es la porción inferior. Es la porción móvil que presenta 3 segmentos. El segmento supravaginal, el término supra significa encima, porque está muy arriba de la vagina. El segmento vaginal, porque se está acercando a la vagina. Y el segmento intravaginal, que es el segmento, este último segmento se le llama hocico de Tenca. Hocico de Tenca. Y como tú puedes observar aquí en el dibujo, ¿qué hace este segmento intravaginal u hocico de Tenca? Se introduce en el fondo de la vagina. De tal manera que cuando se te pregunte a qué órgano pertenece el hocico de Tenca, la respuesta no es vagina, la respuesta es al útero. Y cuando estos segmentos intravaginal desciende demasiado, se descuelga demasiado hacia la vagina, entonces eso recibe el nombre de prolapso. Y probablemente lo que ha sucedido es que los ligamentos que deben mantener al útero en su lugar, probablemente se tornan demasiado elásticos y hace que este útero caiga, desciende, aparezca por el conducto vaginal y genere lo que te acabo de decir, el prolapso. El útero presenta 3 capas. Esta capa externa se llama perimetrio, la capa media, miometrio, y la capa interna, endometrio. ¿Qué vendría a ser el perimetrio? Se dice, el perimetrio es un repliegue del peritoneo pélvico. Es una capa delgada, lo podemos observar, es externa, es serosa y está constituida por tejido conectivo. La segunda capa es el miometrio. Es la capa media muscular, la más gruesa, que está constituida por fibras musculares lisas que están dispuestas en 3 capas. Externa e interna, que son longitudinales, y la capa media, que se caracteriza por ser circular. Este miometrio se caracteriza porque contiene abundantes vasos sanguíneos y nervios. La tercera capa es la capa interna llamada endometrio. Es una capa delicada, interna, mucosa, formada por epitelio simple cilíndrico no ciliado. Epitelio simple cilíndrico no ciliado. Y que va a sufrir cambios estructurales cíclicos durante la madurez sexual en respuesta a los estímulos hormonales ováricos. Es decir, cada 28 o 30 días este endometrio se va a desprender y salir como un líquido menstrual. El endometrio es una capa que está especializada para permitir la implantación del nuevo ser en el estadio de blástula. Funcionalmente se dice el endometrio presenta 2 zonas. Una zona llamada endometrio basal. Esta zona es la que está adherida al miometrio o capa muscular. Es delgada,
es profunda y no sufre cambios cíclicos, porque no es afectada por la menstruación y más bien permite regenerar el endometrio funcional luego que se desprende. Entonces, esa es la característica que presenta el endometrio basal. En cambio, la segunda zona es el endometrio funcional. Ese endometrio funcional se caracteriza porque es superficial, es gruesa, comprende los 2/3 de la superficie del endometrio y sufre cambios cíclicos o cambios periódicos que culminan con su destrucción y su eliminación como menstruo, lo cual se realiza cada 28 o 30 días. Tienes que tener en cuenta lo siguiente: la sangre menstrual no coagula, porque sobre ella actúa una sustancia llamada fibrinolicina. Esa fibrinolicina impide que la sangre menstrual coagule. Y esto tú lo puedes comprobar cuando a través de la televisión sale una nueva toalla higiénica para la mujer. Hacen la demostración, echan un líquido que representa la menstruación y vemos cómo la toalla absorbe totalmente ese líquido, de tal manera que sobre la superficie no quedan coágulos de sangre. Y eso es debido a que esta sustancia llamada fibrinolicina impide que esa sangre menstrual coagule. El útero, para mantenerse en la posición que le corresponde, tiene 3 ligamentos de fijación: el ligamento ancho, el ligamento redondo y el ligamento útero-sacro. Entonces, esos 3 ligamentos le permiten al útero poder mantenerse en la posición correcta en la región pélvica: el ligamento ancho, el ligamento redondo y el ligamento útero-sacro. ¿Cuáles son finalmente las funciones que realiza el útero como un órgano genital interno en la mujer? Recibe y anida la blástula. Entendamos el término. Una vez que se realiza la fecundación, esa unión establece la formación del cigote. Este cigote sufre cambio y se convierte en mórula. Esa mórula sufre cambio y se convierte en blástula. Esa blástula va hacia el endometrio uterino y allí se va a anidar, iniciándose el embarazo. Segunda función, el útero va a nutrir al embrión y posteriormente al feto. Tercera función, cuando la mujer concluye los 9 meses de embarazo, entonces ese útero se va a contraer por acción de una hormona llamada oxitocina. Esa oxitocina contrae el útero y entonces va a favorecer la expulsión del feto durante el parto. De ahí podemos deducir la importancia que tiene el útero como órgano genital interno. Explicamos ahora sobre las trompas de falopio. Entonces, estas vienen a ser las trompas de falopio, también llamadas tuba ovárica, porque es un tubo dirigido hacia el ovario, llamado también oviducto. Ovi significa huevo, ducto, conducto, el conducto que recorre el huevo o cigote para dirigirse con dirección al endometrio uterino. Entonces, ¿qué vendrían a ser las trompas de falopio? Son conductos que se extienden desde el útero hasta el ovario, se extienden desde el útero hasta el ovario. Por eso se dice, son 2 órganos musculares de forma tubular, alargada, que se ubica en la cara superior y lateral del útero. Está encima del útero superior y a los lados del útero lateral, que se extiende desde el ovario hasta la base del útero. Recuerda, el útero tiene la forma de un cono. Este viene a ser la base y este es el vértice, para que comprendas.
Entonces, se dice, las trompas de falopio se extienden desde los ovarios hasta la base del útero. Presentan una porción proximal estrecha, unida al útero, y una porción distal muy ancha que está cerca del ovario. La capa de fibras musculares lisas que presenta en su pared le permite contraerse rítmicamente, y estas ondas de contracción están dirigidas hacia el útero, lo que le permite conducir al ovocito secundario o a la célula huevo cigote. Te explico. El ovario, al realizar la ovulación, expulsa el ovocito secundario. Al inicio de clase te dije, no expulse el óvulo, expulse el ovocito secundario. Este ovocito secundario, por las contracciones rítmicas que tiene la trompa de falopio, es llevado en su trayecto para ser fecundado por el espermatozoide. Si fuera fecundado, recién pasa a convertirse en óvulo, en mórula y en blástula. Y esa blástula, por esas contracciones rítmicas, va a ser llevado con dirección al endometrio uterino. Entonces, eso explica por qué se dice que tiene una porción proximal estrecha, una porción distal dilatada, y que las fibras musculares que se encuentran en su interior permiten contraer rítmicamente a través de ondas que tienen la finalidad de conducir el ovocito secundario o la célula huevo cigote en su estadio de blástula. Esta trompa de falopio se caracteriza porque va a medir de 10 a 12 centímetros de longitud. Mide de 10 a 12 centímetros de longitud por 6 a 8 milímetros de diámetro. 6 a 8 milímetros de diámetro. Como puedes comprobar, tiene una forma alargada y tubular, y se caracteriza porque presenta 4 porciones. Una porción que está pegada o se incrusta al útero se llama porción intersticial o intramural. Esta es la porción intersticial o intramural, que es la porción que está pegada al cuerpo uterino. Es la parte más corta porque solamente llega a medir de 1 a 2,5 centímetros de longitud. La segunda porción se llama istmo. Es una zona estrecha con paredes gruesas de trayecto rectilíneo y que mide de 3 a 4 centímetros de longitud. La tercera porción es la porción llamada ampolla. Es la porción más larga, ancha, dilatada, de trayecto tortuoso, que mide de 7 a 8 centímetros de longitud, y es donde generalmente se va a producir la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo. Y la cuarta porción es la porción llamada pabellón o infundíbulo. ¿Qué significa infundíbulo? Infundíbulo significa embudo, y es porque es la porción que tiene una forma de embudo en la parte externa, la parte movible, con forma de embudo, que posee en sus extremos distal de 10 a 15 prolongaciones con forma de dedo, llamadas fimbrillas. Tienen forma de dedo y se llaman fimbrillas, que son las encargadas de recibir el ovocito secundario cuando es expulsado por el ovario en el momento de efectuarse la ovulación. ¿Qué funciones realiza la trompa de falopio? 1. Permite el transporte de los gametos sexuales, el transporte del espermatozoide y el transporte del ovocito secundario. 2. Facilita la fecundación del ovocito secundario. En esta porción llamada ampolla, ahí se realiza normalmente
la fecundación del ovocito secundario por el espermatozoide. 3. Nutre al ovocito secundario y, si fuera el caso, va a transportar el cigote con dirección al útero. Ahora, te explico lo siguiente, para que quede clara la idea. Cuando se realiza la ovulación del ovario, lo que se expulsa es el ovocito secundario. Cuando el ovocito secundario es fecundado por el espermatozoide, recién se convierte en óvulo. Si no es fecundado, entonces degenera en su estadio de ovocito secundario. Ese óvulo fecundado se convierte en cigote. El cigote se convierte en mórula, la mórula se convierte en blástula, y esa blástula es la que es conducida por las ondas generadas por las trompas de falopio con dirección al endometrio uterino, donde se va a anidar. ¿Cuál es el nombre funcional que le dan a la trompa de falopio? El órgano de la fecundación. ¿Por qué? Porque allí se va a realizar ese proceso llamado fecundación entre el espermatozoide y el óvulo. Hacemos una retroalimentación de los segmentos que presenta la trompa de falopio. Entonces, te decía, presenta 4 segmentos: intersticial, istmo, ampolla y pabellón. La intersticial es el segmento que se incrusta en el útero o está unido al útero. El istmo tiene una trayectoria rectilínea. La ampolla es una dilatación en la parte más larga, donde normalmente se realiza el encuentro del óvulo con el espermatozoide y se efectúa el proceso de la fecundación. Y luego el pabellón, que tiene unas estructuras a manera de dedos llamadas fimbrillas, que tienen la función de reseccionar el ovocito secundario expulsado por el ovario. Y aquí en este dibujo podemos observar la ubicación que tiene el ovario y cómo es suspendido por el ligamento útero-ovárico. Y este vendría a ser el ligamento ancho del útero que le permite mantenerse en el lugar que le corresponde. Finalmente explicamos los ovarios, y como podemos visualizar en el dibujo, a ambos lados se localizan los ovarios. Son 2 órganos situados a ambos lados del útero, debajo de las trompas de falopio. Son compactos, ovoides, que miden de 3 a 4 centímetros de longitud por 1,7 centímetros de ancho y por 1,2 centímetros de espesor. Esta dimensión que presenta el ovario puede aumentar cuando la mujer realice el proceso de la menstruación. Pesan de 6 a 8 gramos, su superficie es rugosa y su color es variado: rosado en las niñas, rojo en las personas adultas y gris en las mujeres que se encuentran ya en etapa de menopausia. El ovario presenta 2 zonas: una zona periférica llamada zona cortical y otra media central llamada zona medular. Esta zona cortical, ya hemos dicho, es una zona periférica que tiene diseminados en su superficie a los folículos de Graf. Se encuentran diseminados los folículos de Graf en diferentes estadios de desarrollo. ¿Qué te estoy diciendo? Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo maduro o folículo de Graf. Entonces están en diferentes estadios del desarrollo. Cada uno contiene un óvulo primitivo, el cual irá madurando para luego salir expulsado cada 28 o 30 días. Cada ovario tiene en el momento del nacimiento 1.000.000 de óvulos primitivos, llamados folículos primitivos o primordiales. Cuando llega la mujer a la pubertad, presenta de 300.000 a 400.000 folículos de Graf. Pero ¿qué es lo increíble?
De esta cantidad fabulosa de 300.000, 400.000, solo llegan a madurar aproximadamente 400. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo comienza la menarquia en la mujer? Ya sabemos, la primera menstruación se llama menarquia y las últimas menstruaciones se llama menopausia. La menarquia comienza a la edad de 10 años. Hay mujeres que lo comienzan a los 12 y otros a los 14. Entonces vamos a poner la edad mínima, 10 años, el inicio de la menarquia. Y la menopausia se presenta a 35, 38, 40 años. Le ponemos el máximo 40 años. De 10 años que se presenta la menarquia hasta 40 años que se manifiesta la menopausia, son 30 años de capacidad fecundante que tiene la mujer. Una mujer en el lapso de un año, ¿cuántos óvulos llega a producir su ovario? 1 por mes, 12 por año. 12 por año por 30 años, 360 óvulos. Pero en algunos meses puede haber producido todo lo que genera mellizos y por eso se dice que de esa cantidad fabulosa de 300.000 a 400.000 que presenta, solo 400 aproximadamente van a alcanzar la madurez completa, los cuales son liberados mensualmente durante el periodo reproductivo. Los folículos que no llegan a madurar se atrofian y reciben el nombre de folículos atrésicos. Folículos atrésicos. Entonces, aquí en el dibujo podemos establecer eso. El folículo va madurando, folículo primordial, luego se convierte en folículo primario, en folículo secundario, en folículo maduro, folículo de Graaff y finalmente se produce la ovulación y lo que sale expulsado es el ovocito secundario. Este folículo luego se convierte en cuerpo amarillo, cuerpo lúteo amarillo que va a cumplir una función endocrina para producir hormonas. Recuerda eso, la periferia se llama zona cortical o corteza ovárica y la parte media central, médula ovárica o zona medular, y en ella se va a encontrar vasos sanguíneos y nervios. Y ten en cuenta lo presente, esta zona medular también recibe el nombre de bulbo ovárico. Ahora, el ovario es una glándula mixta que cumple dos funciones, una función exocrina y otra función endocrina. La función exocrina es que va a realizar esto, la ovulación, va a expulsar el ovocito secundario cada 28 o 30 días. Y la función endocrina es que este cuerpo lúteo amarillo va a actuar como una glándula endocrina y va a producir dos hormonas, la hormona estrógeno y la hormona progesterona. ¿Qué hace la hormona estrógeno? Determina los caracteres sexuales secundarios femeninos en una mujer. Y su progesterona lo que hace es, va a regular su menstruación cada 28 o 30 días. Pero si ella realiza o inicia un proceso de gestación, lo que va a hacer la progesterona es, va a favorecer ese proceso de gestación, desarrollando el feto y realizando todos los procesos para que ese feto pueda desarrollarse en forma saludable. Lo que tienes que entender es lo siguiente. ¿Cuántos ovarios tiene la mujer? 2 ovarios. Pero ¿cuántos óvulos produce en el lapso de un mes? 1 solo. Eso significa, un mes trabaja un ovario y produce el óvulo, el otro se inactiva. Al siguiente mes trabaja el otro ovario y produce el óvulo y el otro se inactiva, y entonces van trabajando de una manera alternada. Cuando en un mes trabajan los dos, producen 2 óvulos y si son fecundados por 2 espermatozoides, ahí se genera un embarazo múltiple y lo que van a originarse son mellizos. Los ligamentos que permiten mantener a los ovarios en su posición
son 3. El ligamento útero-ovárico, el ligamento tubo-ovárico y el ligamento lumbo-ovárico o ilio-ovárico. Esos 3 ligamentos permiten que el ovario mantenga su posición en la región pélvica. He tratado de ser lo más objetivo posible para que ustedes puedan comprender perfectamente el tema. El tema ya ha sido enviado, estúdienlo para que puedan comprender la clase video y de esa manera no tengan ninguna dificultad con su evaluación. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes.